Ok, pues entonces estamos en el taller 3. Lo vamos a poner es el de medidas de tendencia central, aunque ya estamos avanzando un poquito a medidas de dispersión, ¿verdad? Pero el tema principal de la semana es medidas de tendencia central. La fecha, pues le pones la fecha actual. Es bueno, pues tú lo vas a hacer mañana, ¿no? Entonces le vamos a poner esa fecha, el día 27. Eh, Vamos a poner... vamos a tratar de acomodar esto que esté así más espacio para cambiar el formato. Cambiamos el formato a fecha así, pero en español. Si tú ya lo tienes en español, pues no vas a batallar, ¿no? Ok. Ahí está. Entonces este es el taller del viernes 27 de agosto del 2021, ¿no? Entonces hacemos el copy y pegado como valor para que ya se quede la fecha. Y no te olvides de siempre poner tu nombre para saber de quién es el trabajo, ¿no? Entonces acomodamos con el mismo formato de siempre y le damos un color especial al encabezado. Vamos a agarrar verde. Ok, entonces comenzamos. Bueno, para poder trabajar el ejercicio, pues necesitamos datos y estos son los datos que vamos a manejar. Estos datos son temperaturas en grados centígrados de agua superficial enfrente de la costa de California, enfrente de Eureka, California. Y lo estamos tomando como punto de referencia para mostrar un fenómeno de eh, la corriente de California, ¿no? La corriente de California jala agua fría del norte hacia el sur y entonces todo lo que es la costa oeste es más fría de lo que debería de ser, ¿no? En comparación con la costa este, del lado del Atlántico, las temperaturas del agua son mucho más cálidas porque allá no se presenta este fenómeno, ¿no? De hecho es al revés, ahí está la corriente del Golfo de México, ¿no? Que jala agua tibia del sur hacia el norte, ¿no? Incluso creo que llega hasta el norte de Europa, la corriente esa. Pero en fin, el chiste es que es un fenómeno local muy conocido. La corriente de California hace que se enfríe el agua. Además hay efecto de surgencias. En fin, esos son los datos que vamos a manejar. Ponle pausa al video para que puedas copiarlos de la pantalla. Y ya que termines de copiarlos, pues le quitas la pausa para continuar con el resto. La imagen pues la puedes tomar de internet. Es una imagen simplemente de la corriente del Golfo de California, lo buscas tal cual. Esta imagen en particular, por ejemplo, salió de Wikipedia, ¿no? Entonces no es difícil de encontrar. Entonces ponle pausa al video, copia los datos y nos vemos de vuelta. Ok, pues una vez que ya copiaste los datos, entonces ya seguimos los mismos pasos de siempre. Vamos a estar haciendo referencia seguido a estos datos. Entonces los seleccionamos todos y aquí en la esquina le ponemos que son temperaturas de no, mira, a lo mejor le vamos a poner Eureka porque es enfrente es en el mar a la altura de Eureka, California, ¿no? Entonces y así ya hacemos referencia. Ponemos aquí los estadísticos básicos. Ok. Y empezamos con el más básico de todos, contar la cantidad de datos que tenemos. Entonces, si el Excel lo tienes en español, es con contar. Yo lo tengo en inglés, le pongo count y count Eureka, ¿no? Los datos. Ok, son 75. Aquí el Excel está haciendo de las suyas.
cambiándome el formato. Entonces lo vamos a decir que regrese a formato general para que no ande poniendo decimales donde no van. Ok, otro que hacemos muy comúnmente es el mínimo, ¿no? Entonces eso ya sea en inglés o en español, la fórmula es la misma, min de Eureka. Y el máximo, vamos a poner máximo, lo hacemos con la fórmula max, ¿sí? Ya sea máximo o maximum, en inglés o en español lo mismo, ¿no? Es con max. Y es el max de Eureka. Ok, entonces tenemos temperaturas que van desde los 11.1 grados centígrados hasta los 16.2 grados centígrados. ¿Sí? Estamos hablando de temperatura superficial del agua, a profundidad pues es más fría, ¿no? Ok, entonces esos son los estadísticos más básicos. Siguiendo con los estadísticos básicos, pues tendríamos la media aritmética. Ok, y entonces la media aritmética ya sabemos que se hace con promedio, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, bueno, yo lo tengo que poner en inglés, entonces es average para mí, ya te dije para ti es promedio, Eureka, y entonces me sale el resultado, ¿no? Y ponemos la mediana, y este es con la fórmula mediana, así tal cual. Yo lo tengo en inglés, entonces lo tengo que poner median, y de Eureka, ¿no? Entonces la mediana me sale 14.1. Lo que hemos comentado muchas veces, la mediana siempre va a ser un dato que realmente existe en la colección de tus datos. Por ejemplo, aquí está un 14.1. Sí, en cambio la media aritmética te puede dar un dato que ni siquiera existe en tus datos, ¿verdad? Por la forma como se calcula la operación aritmética, pues te puede salir para empezar, sale con más decimales que los datos originales, ¿no? Bueno, ni modo. Eso ya es característico de la media aritmética. Y el último, pues sería la moda, ¿no? Entonces, la moda es el dato que tenga la frecuencia más alta, el más popular. Entonces aquí le pones moda.varios. Si sospechas la posibilidad de que haya varias modas, yo le tengo que poner en inglés mode multiple, ¿verdad? Que puede haber múltiples modas. Y sería como igual Eureka. Y no, pues nada más me salió una sola moda y de hecho es 14.1. Ahora, quiero hacer el comentario. La moda solamente tiene sentido con variable discreta. ¿Sí? Porque en variable continua es muy difícil que varios datos sean el mismo repetido, ¿no? La temperatura obviamente es variable continua, pero la estoy presentando en un formato de números redondeados a un decimal. Entonces por eso hubo la posibilidad de que hubiera una moda, ¿no? Pero fue algo totalmente artificial de cómo presenté mis datos, ¿no? Por haberlos redondeado. ¿Sí? Si realmente fueran números continuos con todos los decimales, es mucho pedir que dos valores te salgan exactamente lo mismo y entonces no habría moda alguna, ¿no? La moda, pues, para cerrar el comentario, tiene mucho más sentido cuando estás hablando de variable discreta, ¿sí? Pero la ponemos aquí para practicar, ¿ok? Para completar los estadísticos básicos, pues tenemos, ya nos adelantamos un poco y vimos algunas medidas de dispersión. Una de ellas, pues, es el rango, ¿verdad? Y en este caso, pues sería el máximo que ya tenemos aquí, menos el mínimo. Y hasta ahí nada más, ¿no? Máximo menos mínimo cuando estamos hablando de variable continua. Y pues en este caso las temperaturas son variable continua porque es algo que se mide. Aunque estoy presentando resultados redondeados, de todas maneras la temperatura sigue siendo variable continua y lo dejamos así. Si fuera variable discreta sería máximo menos mínimo más la unidad mínima de medición, que por lo general en variable discreta pues termina siendo el 1, ¿no? Porque
pues es lo más común, números enteros, ¿no? Contamos de uno en uno. Pero en algunos otros casos, como el dinero, pues sería de centavo en centavo, ¿no? En fin, pero no es el caso ahorita, porque ahorita estamos en variable continua. Entonces es el máximo menos el mínimo. ¿Ok? Si te sale un rango negativo, pues por la dislexia los pusiste al revés, ¿no? Entonces nada más cámbialos el orden. Y pues vimos una nueva que es la desviación estándar. Eh, Desvest es como se llama en español. Y le ponemos punto P, porque hay varias versiones, ¿no? Esto lo vamos a ver con más calma el lunes. Dimos una pequeña introducción de eso, vamos a seguir hablando de eso, pero por lo pronto ya sabemos que es con esa fórmula en el Excel, ¿no? Pues en inglés es STDEV, de Standard Deviation, y tomos es punto P para población, ¿no? Y por supuesto que eso no funciona si no le ponemos los datos, ¿no? Ok, y aparte lo puse donde no va. Esto va acá a un lado. Y aquí vamos a poner desviación estándar, abreviado. Ok. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí un conjunto de eh, estadísticos básicos para iniciar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, así de manera rápida, podemos decir que típicamente la temperatura superficial del agua es alrededor de 14.1 grados. Si nos vamos por la mediana o por la moda. La moda en este caso, te digo, como no es variable discreta, no tiene caso considerarla, ¿no? Sería por la mediana. Podríamos decir que típicamente la temperatura superficial del agua enfrente de las costas de Eureka, California, es de 14.1 durante los meses de julio, ¿no? Porque todas estas temperaturas fueron medidas durante el mes de julio. Ok. Y si nos vamos por la media aritmética, podríamos decir que, mira, bueno, la mayoría de la gente lo dice así a secas, ¿no? La temperatura promedio es de 13.996. Pero analizando un poco más a fondo, tomando en cuenta que nuestros datos son con un decimal, podemos redondear a un decimal y entonces 13.99 me redondearía a 14 si redondeamos hacia arriba, y si redondeamos hacia abajo sería 13.9, ¿no? Entonces la temperatura, vamos a ponerle aquí el mismo formato para que sea así, un decimal contra un decimal. Entonces, una manera de interpretar la medida aritmética es decir que la temperatura superficial en la corriente de California frente a las costas de Eureka durante el mes de julio se encuentra típicamente entre 13.9 y 14 grados. Y el promedio está más hacia el 13.9. No, de hecho está más hacia el 14 que al 13.9, ¿no? Porque el valor exacto fue 13.99. Eso está mucho más cerca del 14, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces eso es para ya una interpretación, pero así de viva voz, de una manera más práctica y compacta, la gente nada más dice, el promedio es 13.996. Y ya con eso, tú automáticamente tienes que entender todo lo que ya te dije, ¿no? Bueno, eso es en el nivel de análisis que estamos ahorita, ¿no? Ahorita todavía no sabemos qué hacer con este valor, ¿sí? Todavía nos falta aprender cómo se lee la variación de los datos. Combinando estos dos, nos vamos a dar una idea mucho más completa de cómo está eh, el gran grueso de los datos, ¿no? Pero mira, para no mantenerlos mucho en suspenso, el lunes, sí, el lunes nos toca clase, ¿no? Entonces el lunes continuamos con este tema, pero por el momento te voy a decir que la desviación estándar por sí sola no te dice gran cosa, depende qué distribución tienen los datos. Y ese es un tema que todavía no hemos visto. Pero así, a grosso modo, por ahorita, la mayor parte de las cosas en la naturaleza tienen una distribución normal. ¿Ok? Una distribución normal. Todavía no lo hemos visto eso, no sabemos qué es,
Pero por lo pronto te puedo decir que la mayor parte de las variables en la naturaleza son de distribución normal. El peso de un cierto grupo de personas, la temperatura del agua superficial en cierta zona, el diámetro en los árboles en cierto bosque. em, Casi todo obedece a la distribución normal. Y si eso se llega a cumplir, que de veras estamos hablando de una distribución normal, entonces más de la mitad de tus datos, después lo manejamos con más precisión, pero más de la mitad de tus datos se encuentran más o menos una desviación estándar alrededor de la media. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí la media menos la desviación estándar. Eso me da un límite inferior a mi estimación. Ahora vamos a hacer lo mismo, otra vez media, pero ahora con más una desviación estándar. Y eso me da un límite superior. Entonces, el valor promedio es 13.996, pero gracias a la desviación estándar, yo sé que más de la mitad de las temperaturas registradas en la realidad seguramente estarán en el intervalo desde 12.89 hasta 15.09. Bueno, con los demás decimales, ¿no? Nomás que no quise leerlo todo. ¿Sí? Eso es más o menos alrededor del 66%. ¿Sí? Después lo vemos con más precisión eso, ¿no? Y si quieres incluir la inmensa mayoría de tus datos, eso lo haces con más o menos dos desviaciones estándar, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí la media menos dos veces la desviación estándar. Ok. Y acá lo vamos a poner. Bueno, es cierto. Cuando lo copias se mueve, ¿no? Entonces mejor lo vuelvo a hacer. La media más la desviación estándar dos veces. ¿Sí? O dos veces la desviación estándar. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, este intervalo me salió más amplio que el anterior, ¿no? Empieza antes que el anterior y termina después que el anterior. Eso significa que seguramente englobará más de mis datos. Entonces, más menos 2 no es exactamente más menos 2, pero por lo pronto lo vamos a dejar así, ¿no? Porque nos estamos adelantando un tema que todavía no cubrimos. Por lo pronto, vamos a decir que más menos 2 desviaciones estándar alrededor de la media cubre el 95% de tus datos. ¿Sí? Entonces, debe llegar un momento en que nosotros podemos interpretar todo el bloque de datos con estos dos números nada más. Si me das la media aritmética y me das la desviación estándar, yo puedo hacer un cálculo como en donde agarré la media y le resté dos desviaciones estándar para obtener y luego otra vez la media más dos desviaciones estándar para obtener y decir, mira, ya con estos dos números que me dices, ya sé que el valor central es 13.99 y con las desviaciones estándar que me estás dando, yo sé que el 95% de los datos se encuentra en el intervalo que va desde 11.79 a 16.19. ¿Sí? Entonces ya te das una rápida idea de cómo están las temperaturas en esa zona. ¿Sí? No bajan de 11.79 la mayoría y no suben de 16.19 la mayoría. El 95% se encuentra encapsulado dentro de este intervalo. Siempre va a haber cosas raras en tus datos, ¿no? Datos que caen afuera del intervalo. Eso ya es minoría. Eso sería solamente el 5% de los casos raros. El 95% se porta bien y cae dentro de este intervalo. ¿Ok? Bueno, entonces ya no te tengo que platicar cada uno de los datos como esto. Ya sabes cómo se comportan el 95% de ellos. Nomás con leer estos dos números. ¿Ok? Bueno, pero eso lo vamos a ver con más calma. Vamos a seguir viendo las medidas de dispersión en la clase de lunes. Por lo pronto te quería ir adelantando eso, ¿no? Entonces para formalizar esto que vamos a poner, que pusimos aquí, le vamos a poner em, con la media aritmética y la
desviación estándar observadas, sabemos que el 95% de las temperaturas se encuentran entre, y le ponemos este y este otro. Ok, nada más que esto lo vamos a borrar. El 95% es el que más nos interesa, ¿no? Esto lo vamos a poner aquí centrado para que no se vea tan cargado hacia acá. Ok, entonces con la medida aritmética y la desviación estándar observada sabemos que el 95% de las temperaturas, a ver si cabe aquí, de temperaturas medidas. No, no cabe. Bueno, entonces lo dejamos así. De las temperaturas se encuentran entre esta y esta temperatura. ¿Ok? Bueno. Bueno, ya que estamos en modalidad de repaso, construye una tabla de frecuencias por clases. Vamos a manejar estas clases. De 11 a 12 grados centígrados vamos a poner aquí, de 12 a 13 acá, de 13 a 14, de 14 a 15, de 15 a 16 y 16 a 17. Con eso ya cubrimos desde antes del mínimo hasta después del máximo, ¿no? Entonces ya quedan todos los casos contenidos. Entonces las tablas de frecuencia ya las sabes hacer. Tú hazla por tu cuenta. Vamos a hacer la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Nada más para practicar. ¿Ok? Al final, pues estos son los valores que te tienen que salir. Bueno, de este, originalmente te sale... te debe salir así. ¿Ok? Así es como te debe salir. Lo que pasa es que si se lo vas a presentar al público en general, pues el público en general se asusta con los decimales, ¿no? Entonces lo pones en porcentaje para que sea más fácil de comprender. Pero bueno, el trabajo este es para nosotros, entonces lo ponemos así mejor, en decimales. Ok, entonces ya que construyas tú la tabla, ponle pausa al video para que termines de construir la tabla y luego ya que termines regresamos. Bueno, entonces ya que tengas esto, pues vamos a construir una gráfica de la frecuencia absoluta. Entonces, la costumbre que hemos tenido pues es seleccionar los datos, agregar esto y luego dices, están mal las etiquetas. Entonces seleccionamos datos para editar las etiquetas y luego dices, pues aquí qué pongo. Ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que cuáles son las etiquetas. ¿Son estas? ¿Son estas? ¿Son estas? Es todo esto, ¿no? Pero si yo los cojo así, en la computadora no va a saber qué hacer porque va a pensar que esto es una, esta es otra y esta es otra. Que en total tengo 3 por 2, 4, 6. Tengo 18 etiquetas, ¿no? 18 etiquetas para 6 datos. Son demasiadas etiquetas. ¿Y por qué piensa eso la computadora? Pues porque están en celdas separadas. Así no me sirve, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es este truco. Aquí en un espacio que no estemos utilizando, vamos a abrir una columna auxiliar en donde lo único que vamos a hacer es vamos a decir agrégale esto de aquí y agrégale esto de acá. ¿Sí? El ampersand, tú sabes que en inglés es una abreviación para and, o sea, y entonces lo que estás diciendo aquí es que quiero esto, y además quiero esto, y además quiero esto. ¿Sí? Entonces ya así con esa fórmula, hacemos los demás. Y ya están todas las etiquetas. ¿Sí? Ahora, si lo agarro así, estas etiquetas junto con estos datos, la computadora se va a hacer bolas de todas maneras porque le gusta que las etiquetas estén antes de los datos, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a ponerle que esto es lo mismo que acá. Y entonces ya nomás copiamos. Y entonces prácticamente lo único que estoy haciendo, esta columna la copié acá, ¿no? ¿Sí? La volví a repetir. Haciendo referencia, ¿no? Este dato de aquí lo tomas de acá. Este dato de acá lo tomas de acá. Y así, ¿no? Y entonces ahora sí, ya está exactamente como le gusta a la computadora. Le ponemos insertar, columnas verticales. ¿Ves? Ya están con las etiquetas en automático. Le cambiamos el ancho de las barras para que no haya espacios. Y tomando en cuenta que mi gráfica es de variable continua, con más razón no debe de haber huecos, ¿no? No debe de haber huecos entre las columnas. Título, le vamos a poner... Siempre estamos buscando poner eh, títulos breves y le estamos pidiendo a la persona que lee nuestra gráfica que tome el resto de la información del contexto del resto del trabajo, ¿no? Pero vamos a practicar cómo sería una gráfica que se tiene que defender por sí misma. Pues entonces, si no va a haber ningún contexto alrededor de la gráfica, el título tiene que ser totalmente descriptivo, lo cual provoca un título bien largo. Vas a ver. Entonces, estos son eh, frecuencias en temperaturas medidas en la corriente de California frente a Eureka, California. Mm, no, te voy a decir, estoy repitiendo porque pues si es la corriente de California, tiene que ser pues, a fuerzas en California, ¿verdad? Pero no, la corriente de California empieza en Alaska y termina todavía llega hasta aquí, hasta nosotros en México, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que estar en California. Entonces, ok, ponemos que Eureka está en California. Corriente de California frente a Eureka, California, durante el mes de julio. Bueno, en español los meses no se ponen en mayúscula, ¿verdad? No son nombres propios. Son nombres de meses, pero no son nombres propios, no son personas. Este... Esta C, según el español, debería ser así, pero tomando en cuenta que el nombre de la corriente es todo Corriente California, creo que sí se vale dejarlo en mayúsculas. Ok, bueno, el chiste es que ahí está nuestra gráfica con un título todo largo, bien descriptivo para que cualquier persona que vea la gráfica sabe exactamente de qué estamos hablando. Entonces ahora ya te das una idea de por qué siempre tratamos de evitar los nombres largos en la gráfica, ¿no? Roban demasiado espacio. Mira, aquí puedes pasarte un poco de listo y decir, mira, esto lo vamos a poner invadiendo un poco acá. Al cabo la gráfica no llega hasta allá. Pero luego se ve feo eso de que invade, ¿no? Entonces vamos a agarrar y vamos a ver si le podemos poner un relleno blanco, blanco. Ahí está. Y entonces como tiene relleno blanco ya no está transparente, ya no se ve la raya de atrás. ¿Verdad? Podría ser una opción. Ahora se ve muy bonito cuando lo agarro así por el marco, pero acuérdate que esos marcos nada más son del ambiente gráfico a la hora de seleccionar, ¿no? Entonces para asegurarnos que de veras tenga marco, le vamos a poner con el botón derecho, vamos a escoger un color, le vamos a poner pues negro. Negro combina con lo que sea, ¿no? Puede ser así. Es una opción, ¿no? Bueno, en fin, pues ya con eso ya repasamos un poco lo que son las gráficas, nunca lo debemos de olvidar. Y se me hace que, pues, resulta ser que la temática del trabajo va a ser el color azul, ¿verdad? Entonces cambiamos azul azul la gráfica, muy bien. Y nuestro encabezado azul. Ok, entonces hasta aquí ya vamos todos iguales, ¿no? Ok, por último, para terminar el taller,
Todo lo que hicimos para los datos de enfrente de las cosas de Eureka, eso lo vamos a manejar como el ejercicio 1. Y ahora vas a repetir lo mismo, todo igual, pero ahora con estas temperaturas que fueron tomadas frente a San Francisco, California, durante el verano. No solamente exclusivamente en julio, sino a través de todo el verano. ¿Sí? Entonces, ponle pausa al video, copia los datos, haces los mismos pasos que hicimos para el otro ejercicio y con eso terminamos el taller. Ok, pues entonces eso es todo.